Vamos a empezar escribiendo algo de código simple, ¿sí? Como para ir entrando en confianza con la programación, propiamente dicha. Voy a tratar de ir un poco más rápido, sí, hacer más corto el video, porque si no se me aburre. Eh, Voy a tomar como ejemplo el ejercicio número 8 de la primera guía. Recuerden que yo les subí todos los ejercicios resueltos como para que puedan ir consultando. ¿eh? Justamente el ejercicio número 8 me pide ingresar tres valores numéricos y determinar e informar el mayor. Particularmente este ejercicio me va a permitir trabajar con operadores lógicos, sí que quedó ahí, no sé si se entendió muy bien la explicación en los videos anteriores. Entonces aprovecho tomarlo como ejemplo. ¿eh? Bueno, en toda programación básica, digamos, las etapas de la programación son tres. Como ya les venía comentando en todas las clases, va a ser el input, es decir, el ingreso de datos. La segunda etapa es el procesamiento de esos datos, es decir, tomar esos datos y convertirlos en información. Y la tercera etapa es el output, es decir, cuando muestro la información final que obtuve a través del procesamiento o del proceso al usuario. ¿sí? Recordemos que los programadores, en realidad lo que hacemos es procesar datos, resolver algoritmos para un usuario final. ¿sí? Así que bueno, vamos a Visual Studio Code. Yo acá borré el ejercicio eh, que había creado para el primer video. Recuerden que cargué la carpeta tutoriales acá como ejemplo. En la carpeta tutoriales va a ser mi contenedor. Y voy a crear un nuevo archivo. Le voy a poner ejercicio número 8 o ejercicio 8, fácil, punto .py. Siempre recuerden poner el punto .py al final porque si no, no les va a reconocer que estamos programando en Python. ¿sí? Me lo va a tomar como TXT, en realidad por defecto. Un archivo de texto, plano. Bien, entonces, lo primero que vamos a programar es el input. ¿eh? No sé si se acuerdan, yo les había comentado, cuando utilizamos el hashtag o la almohadilla, como la quieran llamar, estamos insertando lo que es un comentario. Los comentarios son líneas que no son código propiamente dicho, es decir, cuando ejecutamos el compilador no lo entiende como código, lo saltea, pero le sirve al programador como para ir organizando su código. El input me pedía tres números, ¿sí? Yo las variables las voy a llamar num con su respectivo número. El tipo de dato que quiero ingresar va a ser un entero, ¿sí? Vamos a trabajar con entero para simplificar un poco el algoritmo. Entonces tengo que convertirlo a int. Y después sí, voy a colocar el input, que el input es la orden que yo le doy a el código como para que le pida al usuario un dato, ¿sí? Que ingrese un dato. ¿eh? Entonces le voy a poner el mensaje alusivo al usuario para que sepa lo que tiene que ingresar, ingrese el primer número. ¿eh? Fíjense que yo le pongo dos puntos y dejo un espacio como para que no quede el cursor pegado. Y como los otros dos van a ser iguales, yo lo que voy a hacer es copiar y pegar para acortar un poco el trabajo y por supuesto acá le voy a cambiar los datos, si no voy a tener tres variables iguales. Acá le voy a poner el segundo y acá le voy a poner el tercero, y acá le voy a poner num3. Antes de seguir voy a explicar un poquito cómo es el tema acá. El usuario me va a ingresar a través del input un dato, ¿sí? Supongamos el número 5. Ese número 5 para Python es un texto en realidad. El input me devuelve una cadena de texto, una cadena de caracteres, mejor dicho. Ese 5 internamente para la compu es lo mismo que si fuese la letra A. Entonces, yo no puedo operar matemáticamente con letras. Entonces, sí o sí, tengo que convertir
caso me convierte la letra en un número entero. ¿Mm? ¿Qué pasa si el usuario me ingresa una palabra en el espacio en lugar de ingresarme un número? Es una cadena de caracteres, pero que Python no puede convertir en un número. Entonces ahí me va a dar un error de tipo. Después cuando veamos la parte de excepciones vamos a ver los tipos de errores que pueden existir. Ese 5 que el usuario me ingresó en esta parte, en el input, y que se convirtió en un número entero, se me va a asignar, se me va a guardar, fíjense que acá tenemos el igual, que es el operador de asignación, se me va a guardar en el espacio de memoria que yo llamé num1. ¿Sí? Eso es lo que explicaba antes de variables. Todo valor, todo dato que nosotros ingresemos por teclado, se me tiene que guardar en una variable para después poder trabajarlo. ¿Mm? ¿Cómo lo voy a trabajar? Vamos a la parte del proceso. Y acá también voy a poner un comentario. Va a ser proceso. Yo quiero comparar cuál de esos datos es el mayor. ¿Sí? Fíjense que si volvemos al PDF me dice ingresar 3 valores numéricos y determinar e informar el mayor. Este ejercicio en particular va a tener el proceso y el output al mismo tiempo, es decir, la salida de información. Pero no siempre va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque yo a medida que voy comprobando, voy mostrando los resultados. Pero esto es un caso particular. Generalmente, las partes del código de programación, sobre todo si estamos trabajando con lineal y estructural, ya si trabajamos con orientado a objeto va a cambiar un poquito, pero si trabajamos con paradigma lineal y estructural, que es esto donde el código se va leyendo línea por línea, generalmente las partes del código van a ser ingreso de datos, es decir, el input, el proceso, es decir, la transformación de los datos en información, y el output, es decir, cuando mostramos el resultado o los resultados. Entonces, yo utilizando operadores lógicos voy a preguntar. Voy a usar un condicional acá. If. Fíjense que a medida que yo escribo, bueno, ahí quise poner la herramienta de selección y me borró el menú. Tiene un menú, el Visual Studio Code, que se llama Menú Intelligence. Fíjense que me sugiere acá abajo lo que yo quiero escribir. Y después del if va la condición. ¿Cuál es la condición? Voy a preguntar si num1 es mayor a num2, pero también quiero preguntar si num1 es mayor a num3. Entonces ahí voy a usar el operador lógico AND para unir las condiciones. También voy a preguntar si num1 es mayor a num3. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con condiciones, las condiciones son booleanas. Puede tener una respuesta verdadera o una respuesta falsa. No hay otro camino a tomar. Para que haya otro camino, yo tengo que usar operadores lógicos, condicionales anidados y demás. Después cuando repasemos la parte del condicional, vamos a verlo un poquito. Si esto es verdadero, ¿qué voy a hacer? Con la instrucción print, voy a mostrar por pantalla el número 1 es el mayor. Recuerden que el print lo que hace es mostrar por pantalla un mensaje, un valor. Yo acá, por ejemplo, puedo poner coma la variable, num1. Entonces me va a mostrar este mensaje y el valor que tiene asignado, que tiene el contenido num1. Pero puede ser también que no sea num1 el mayor de los 3. Entonces voy a tener que preguntar en ese caso si num2 es el mayor de todos. Lo voy a hacer con la misma lógica que lo hice arriba. Num2 es mayor a num1 y con el AND, num2 es mayor a num3. Si este es el caso, fíjense que yo lo que voy a hacer acá es mostrar que el mayor, perdón, las comillas, nunca se olviden de las comillas,
el número, como le había puesto arriba, el número 2 es el mayor. Y acá, después de la coma, yo concateno, se llama esto, ¿eh? La variable 2 que contiene un número. Bueno, en este caso en particular sabemos, hay otra opción, que bueno, por ahora la vamos a dejar así para no complejizar tanto el código, que en un 1 sea igual a un 2, por ejemplo, o que sea igual a un 3, eso no lo tuvimos en cuenta, pero bueno, para no complicarlo tanto, sabemos que si num 1 o num 2 no son mayores a los demás, el mayor va a ser el num 3, por descarte. Entonces, acá utilizo el else, que es de lo contrario, o si no, el número mayor es el 3. Y acá concateno la variable num3. Ahora lo vamos a ver por consola, como para que, acá me olvidé de dejar los espacios, si no me va a salir todo junto. Entonces, acá pedimos al usuario en el input que ingrese los datos. Por ahora estamos trabajando todos con ingreso por teclado. El input no siempre va a ser por teclado, a veces puede ser producto de una estructura iterativa, a veces puede ser un random, ¿sí? Es decir, un número al azar. Vamos a ir viendo de a poco todo eso. Y acá, a través de un condicional, yo voy a ir preguntando, es decir, voy a ir procesando esos datos y de ese proceso voy a obtener un output, es decir, un resultado, que lo voy a mostrar por pantalla. En este caso, tengo 3 prints porque los resultados pueden ser 3 posibles, en el mejor de los casos. Una vez que yo tengo escrito el código, lo voy a ejecutar para probarlo. Para ejecutarlo, lo voy a hacer en la terminal. Yo me voy a ejecutar. En este caso, como sé que no tengo errores, porque el código es muy cortito, lo puedo controlar, puedo poner ejecutar sin depuración. Fíjense que también si presiono control sin soltar F5, también lo puedo ejecutar. Cuando yo pongo ejecutar, voy a tratar de agrandarlo un poco, a ver si no me permite. Fíjense lo primero que me pide acá. ¿Qué es? Esto acá, el mensaje que yo le dejé al usuario. Si nosotros no dejamos un mensaje alusivo de referencia dentro del input, el usuario no va a saber qué ingresar. ¿Sí? Solamente le va a aparecer este cursor titilando, esperando un dato, pero el usuario no sabe que tiene que ingresar. Supongamos, el primer número voy a ingresar un 5. Segundo número voy a ingresar un 2. Y el último número voy a ingresar un 9. Si lo analizamos así nosotros, el mayor de todos debería ser el 9. Vamos a ver si nos devuelve el resultado esperado. Fíjense que acá me dice el número mayor es el 3. Y bueno, y ahí me muestra, porque yo le concatené, digamos, la variable. ¿Sí? Me muestra el 9. Pero tenemos como resultado, digamos, como output, que el mayor de todos es el 3. ¿Sí? Que es lo que buscábamos. Bueno, espero que se haya entendido. Estos videos, la idea es por ahí que puedan repasar lo que vimos en clase o los que no pudieron estar, que lo puedan ver a cada tema. Voy a dejar un videito por cada tema, ¿sí? Y bueno, después si les surgen dudas las vamos tratando de aclarar en clase.